Ayer asistimos a un almuerzo que se desarrolló para el lanzamiento del 26 Congreso Internacional de la Educación Aprendo 2022. Este congreso lo desarrolla Educa con el apoyo del Banco Popular Dominicano, que tiene más de 25 años apoyando esta iniciativa de Aprendo. ¿Qué trata esta iniciativa? Bueno, de ver cuál es la situación de nuestro sector educativo, evaluarla, ponderarla en relación con lo que está ocurriendo en la región y buscar las mejoras. Y cualquiera se pregunta, pero ¿qué hemos ganado si tenemos ya más de 25 años desarrollando esa actividad, este congreso, y resulta que cuando vamos a las evaluaciones nosotros seguimos tan pésimos como siempre? Bueno, yo creo que el hecho de que no se hayan alcanzado las metas no quiere decir que no hayan hecho los diagnósticos correctos. Eso no quiere decir eso. O que no sepamos exactamente qué es lo que pasa con el sector, que no tengamos los aportes necesarios. Yo creo que las cosas dependen de muchas variables. Y creo que en el hecho de que haya un esfuerzo como este, que aúne al sector privado, que aúne al gobierno, que sepamos que sin cambios en la educación no vamos a tener cambios, digamos, en la sociedad que sean importantes, que la transformen. Si no estamos conscientes de que tenemos nuevos desafíos que procuran formaciones distintas, etcétera, etcétera, pues realmente el camino que nos aguarda es peor. El dato que ya lo conocemos, pero este es un dato escalofriante de cómo anda el nivel de comprensión lectora entre nuestros estudiantes. Estamos hablando de que un estudiante de 15 años, es decir, ya ha pasado por una formación y por años de escolaridad. Usted sabe, señor, cuál es la situación. Esto lo presentaba ayer en un estudio muy interesante, en un recorrido que presentó Darwin Caraballo, que es el director ejecutivo de Educa. La presidenta actual de Educa es María Waleska Álvarez. Entonces, Darwin Caraballo presentó estos estudios y entre otros casos, entre otros datos está este. El esfuerzo, por ejemplo, la comprensión, el nivel de comprensión entre un jovencito de 16 años, un estudiante de 15, 16 años, sobre un texto que le pongan a mano. Bueno, el 79.1% de los estudiantes no son capaces de alcanzar un nivel mínimo de competencia lectora. Es decir, ve el texto casi un 80% de los estudiantes y no lo entiende. No lo entiende. El que está mejorcito, que es un 50.3% de los estudiantes, es incapaz de entender un texto más allá de la información explícitamente plasmada en ese texto. Es decir, que el texto tiene que dejarle la cosa ahí con cucharita, porque de lo contrario no lo va a entender. Y 1 de cada 1000 estudiantes tiene un nivel excelente en competencias lectoras. 1 de cada 1000 estudiantes tiene ese nivel de excelencia en competencia lectora. Hasta ahora, nuestro problema no tiene que ver con el gasto, porque la sociedad dominicana viene haciendo un esfuerzo importante en la inversión para una educación de calidad. República Dominicana, como porcentaje del gasto educativo, en proporción con el total del gasto público, está por encima, muy por encima de Corea del Sur. Pero en la calidad de educación ya ustedes saben
que Corea del Sur es uno de los primeros en el mundo. Nosotros tenemos una inversión en relación con el gasto público de 20.92, Corea la tiene 12.66, la Unión Europea de 9.60, Estados Unidos de 11.69. Es decir, que nuestro problema no es realmente el de la inversión. Entonces, hay un concepto muy interesante que manejó Darwin en su exposición, Darwin Caraballo, que es el de la ruptura de la globalización. Él decía que con el COVID, después con la guerra, el esquema de la globalización que habíamos conocido, sobre todo la globalización que quedaba establecida después de los acontecimientos de 1989, de los 3 años que transformaron al mundo, que vino el derribo del muro de Berlín y otras cosas. Ahí tenemos una globalización con una característica que él decía que la rompió el COVID-19. Porque acuérdense que bastante vigencia tenía el predicamento de que no importaba dónde se fabricara el producto, que lo que importaba era el consumidor y que el consumidor recibiera el producto a los mejores precios, no importa dónde viniera, y que la competencia tenía que ser por calidad y buenos precios, que proteger los sectores productivos nacionales, etcétera, carecía de importancia, porque la importancia estaba dada en priorizar en el consumo y en el consumidor, y el consumidor no tenía por qué eximirse de los beneficios de productos con más eficiencia. Pero resulta, y eso siempre lo dije, que para ser consumidor hay que tener una categoría previa. Para consumir hay que producir. Entonces, si en aras de mejorar la vida del consumidor, de poner la cosa más fácil al consumidor, usted se lleva la producción, el consumidor se queda sin ingresos, aunque los productos estén más baratos. Y lo que demostró la pandemia, es que no es cierto que podemos tener las factorías del mundo en China. Y entonces el mundo, nos suplimos de China, nos suplimos de la India, nos suplimos de esos grandes países asiáticos con mano de obra abundante y calificada y resolvemos nuestros problemas. Porque entonces cuando hubo una crisis en la cadena de suministro, cuando hay una serie de conflictos en los que las cosas no fluyen, entonces ahí nos damos cuenta de la necesidad de que la producción tiene que ser más próxima. Y ahí es que él está hablando del concepto de nearshoring y cómo la República Dominicana, en base a una mejor calidad educativa, puede también aprovechar este relanzamiento que lleva a países importantes del mundo a decir, no, las cosas nuestras tienen que estar más cerca, nuestra capacidad de abastecimiento, nuestras cuestiones básicas y esenciales no pueden estar confiadas a una factoría mundial, sino que esto tiene que subdividirse para poder tener mayores garantías frente a cualquier situación que se presente en el futuro. Cambio y fuera.